Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Salvamos solo a ti, puedes ir A ti, Señor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Iglesia, un abrazo muy especial, con las muy buenas noches, que el Señor los bendiga demasiado. Gálatas capítulo 6 es el texto que Dios nos regala para este tiempo, si es tan amable y lo busca. Reitero, Gálatas capítulo 6, deseando de todo corazón que todo esté muy bien, que ustedes puedan gozar de los privilegios del Señor, de las bendiciones de Él, y que podamos vivir como hermanos, ¿sabes? Yo creo que esta predicación que vamos a tratar a continuación tiene que ver con la necesidad de que el nombre que nosotros nos hemos puesto como hermanos se convierta en una realidad. Si nosotros somos honestos en el tema, como en la iglesia, en el lugar en el cual nosotros nos congregamos, entendiendo que la iglesia somos nosotros, pero al lugar donde nosotros vamos, que decimos vamos a la iglesia, el lugar físico, pues todos no tenemos el mismo carácter. Todos no nos las llevamos bien con todos, que no debería ser así.
Porque, por ejemplo, Hechos capítulo 13 evidencia que estos estaban ministrando el nombre del Señor y había gente rica, gente pobre, gente que había sido criada por Herodes, había gente no muy estudiada, había gente con apellidos delfinesco y de abolengo y había gente que era los oficios de la época, pescadores. Y cuando uno dice toda esta gente, creo que Hechos 13 inicia así, estaban todos estos ministrando al Señor. Y uno ve las personalidades uno ve las personalidades de los nombres que aparecen ahí. Uno dice, era gente bien diferente. Y la palabra del Señor dice, inspirada por el Espíritu de Dios, que podían ministrar todos al Señor. O sea que las diferencias, yo creo que toca dejarlas de lado porque si no se hace mucho daño. Y nosotros nos hacemos llamar hermanos. Y cuando uno dice la palabra hermanos, uno tiene una característica en lo confesado muy fuerte, porque decirle a una persona hermano es, tú eres mío y yo te voy a cuidar, independiente de cómo vengas, de lo que tengas. Entonces Gálatas capítulo 6 evidencia algo. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Gálatas capítulo 6, y el título que el Señor nos regala para hoy es Ser hermanos. Ser hermanos. No enemigos, sino ser hermanos. Gálatas 6.1 leemos con la dirección del Espíritu Santo y la palabra del Señor dice: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Versículo 3. Porque si alguno piensa de sí que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá de qué gloriarse solo en sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, comunique en todos sus bienes al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Versículo 9. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y te das cuenta que en la comunidad, en la propia iglesia, muchas veces hay discordia y hay pelea, pues por lo que expliqué anteriormente. Cada uno tiene su carácter y esto tiene que ser respetado, pero la orden que el Espíritu Santo da a través de los labios del apóstol Pablo es mayormente a los de la familia de la fe. Tenemos que hacerles el bien. Y ahí podremos ser llamados hermanos. ¡Wow! Vamos a revisar 2 puntos en esta predicación, que yo creo que es lo que alcanzamos a ver el día de hoy, en cómo nosotros podemos hacer para convertirnos en ese hermano que la otra persona necesita. Mira, si nosotros no lo hacemos de esa manera, va a quedar muy difícil, porque empezaremos a luchar en nuestras fuerzas. Lo primero y lo que se desprende de toda esta idea tiene que ver con una sola palabra, y esa palabra es ser espiritual. Es lo primero. Para podernos llamar hermanos tenemos que ser espirituales. ¿Por qué? Usted no me pregunte por qué, pero yo creo que usted ya sabe. Dios nos conoce tanto que le dijo al apóstol Pablo, decirles que yo ya sé que se van a equivocar. O sea, decirles que yo entiendo que ellos van a pecar por el camino. Decirle que yo sé que dentro de la misma iglesia algunas personas se van a equivocar. Entonces, como yo ya sé que se van a equivocar, Dios dijo, pongo a Pablo a que les escriba para qué tienen que hacer para cuando una persona dentro de la congregación se equivoca. Y mira que si ustedes han venido juiciosamente mirando las predicaciones, Dios está moviendo mucho mi corazón con este espíritu de restitución, de que en la iglesia de nosotros haya vida y restauración, que la gente se sienta en confianza de poder, como te dijera,
de tener la capacidad de contar lo que le está pasando, lo que lo está sofocando, lo que lo está ahogando, sin necesidad de que nadie se escandalice, sino de que la gente le ayude a su restauración. Yo tengo una sola ley como pastor y ustedes me conocen. Cuénteme lo que sea y no me escandalizo, le ayudo a salir adelante. Porque si el Señor Jesús no se escandaliza de nuestras culpas, ¿quiénes somos nosotros para escandalizarnos de las culpas de las personas? Entonces, lo que yo predicaba incluso hace 2 días domingo, anteayer prediqué de eso, y Dios ponía en mi corazón a decir algo muy parecido. ¿Qué será que nos toca hacer a nosotros como iglesia para que la gente pueda confesar sus culpas y sus pecados dentro de la misma iglesia y sepa que esa iglesia le va a abrazar y no que le van a condenar? ¿A qué consecuencias tienen que haber? Pues yo creo que sí, porque la palabra incluso lo dice. Aquí no es que vamos a pasar de agache, porque pues por eso la palabra es más preventiva que reparativa y curativa. Y si yo veo que me voy a pegar, pues para eso me agacho. Pero lo que te intento decir es cómo hacemos nosotros para poder restaurar a una persona que se equivoca. Porque como se nos ha enseñado esto de la disciplina, ¿no? Y toda la cosa. Y yo veo algo bien particular, por decirlo así, en este texto. Lo primero es ser espirituales. Este texto está escrito para personas que vayan a tomar esto con el espíritu. Hermanos, dice el versículo 1 de Gálatas capítulo 6, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Mira que la palabra del Señor da por sentado que este escrito tiene algo, y es que las personas que están leyendo esto son personas espirituales. Mira, la falta se resuelve siendo espiritual. El desastre no se resuelve de otra manera. Génesis capítulo 1. La tierra estaba, lo predicamos hace un tiempo, desordenada y vacía. En el hebreo, inhóspita y en vaciedad, o sea, inerte. Nadie podía vivir ahí. ¿Cómo hizo Dios para poder resolver el desastre de Génesis capítulo 1? Mandó su espíritu, ¿cierto? Entonces, cuando hay una cobertura espiritual, se arregla el desastre. Es lo mismo, en otras palabras, de lo que estamos viendo acá. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ¿cómo se arregla esa falta o ese desastre? Siendo espirituales. No hay otra manera. Las faltas se resuelven siendo espirituales. Mira, las faltas de los demás, creo que Dios las utiliza. No están diseñadas para eso, porque Dios incluso no quiere que le fallemos. Él sabe que lo vamos a hacer, pero Él no quiere. Entonces no es que las faltas están diseñadas para. No. Las faltas son una decisión que nosotros tomamos, ¿ok? Pero yo sí creo que las faltas de los demás miden tu espiritualidad. O sea, palabras más, palabras menos, pues para que pasemos al siguiente punto. Cuando una persona peca o se equivoca o cae, Dios está más pendiente de la reacción de los que dicen ser espirituales que del que falló. Hay sustento bíblico para decir eso. El texto que estamos leyendo, Dios ya preparó. Cuando alguien falle, ustedes acudan de esta manera. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Te das cuenta que lo que uno menos tiene cuando una persona se equivoca es mansedumbre y benevolencia? Sino que quiere darle pues con todo. Y se nos olvida que ese texto dice algo que nos puede llegar a pasar como en el futuro, ¿no? Nos dice, considerándote a ti mismo, no sea que más adelante tú también peques. Algo así, dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. En Génesis capítulo 1, lo inhóspito y vacío se arregla con el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 6, versículo 1, la falta se arregla siendo espirituales. El desastre se arregla siendo espirituales. Un texto que nos puede apoyar, Romanos 14, 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuando se juzga a un hermano, se le está haciendo tropezar. Usted puede preguntarme acá, ¿le aplaudimos entonces o qué? No, nadie está hablando de eso. Estamos hablando de restaurarle con espíritu de mansedumbre. O sea, no nos confundamos, pero la palabra es clara. Cuando usted juzga a un hermano, le hace tropezar. La palabra del Señor no está diseñada para que nosotros juzguemos a otra persona por su equivocación, sino con base en la palabra, cómo podemos restituirle. No apacharrarle y que esa persona termine hasta por fuera de la iglesia.
Y una persona que va de la iglesia, ¿para dónde coge? Para el mundo. Y empieza a hacer todo lo que antes no hacía. O sea, empieza a hacer todo lo que ya en su vida cristiana no hacía y empieza de una u otra forma con reproches ante la misma iglesia. Y esa persona puede llegar a hacer que hasta termine en un asunto de condenación. Entonces, el punto es el siguiente. ¿Por qué nos complicamos la vida? Reitero, Romanos 14:13. Ese texto deberíamos tenerlo en la cabeza. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Estamos siendo piedra de tropiezo al juzgar a las personas. Lo primero que se requiere para ser hermanos es ser una persona espiritual. Y lo segundo, porque de ahí se desprende todo, es tener una común unión. La palabra comunión o la palabra compañerismo es lo segundo. Gálatas 6:2, mira únicamente en los 2 primeros versículos todo lo que podemos avanzar. Dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahí hay un problema. Porque te das cuenta que uno muchas veces se carga mucho y no quiere ayudar más. Nosotros creemos que tenemos fecha de vencimiento en el ayuda, o sea, en el ayudar, en la ayuda a las personas, y eso no es muy así. Yo recuerdo un día, y eso lo recuerdo como si fuera ayer. Ustedes podrán pensar que no tiene nada que ver, pero cuando uno está viviendo o intentando agradar a Dios espiritualmente, hasta los ejemplos naturales, conduciendo tu carro, situaciones por fuera de la misma comunidad de fe, Dios con eso ministra tu vida poderosamente. Yo en ese tiempo era futbolista, o sea, estamos hablando del año 2008, una cosa pero lejísimas. Primer semestre del año 2008. Y nosotros los que somos futbolistas, bueno, yo era futbolista, teníamos un bolsito, un bolso, un maletincito pequeñito, que lo cargamos casi siempre aquí, con los útiles de aseo, desodorante, talco el que usa, de pies, cremita, pues para las manos, porque pues, la piel se reseca después de que te bañas en los camerinos y todo. Y yo recuerdo que Dios me dio una gran lección con una persona que siempre me pedía crema, loción, pues crema de manos. Américo, dame cremita. Y yo, tené, se aplicaba de la mía. No hay problema. Al otro día, dame crema. Hasta que en un punto yo no le digo nada a él, pero yo me fatigo. Yo digo, pero este man debería comprar su crema, hermano. Ya nos pagaron. Compré su crema, papi, y no esté molestando al morocho. O sea, yo me enfogoné. Y cuando yo pienso eso, inmediatamente el Espíritu Santo trae un pensamiento a mi mente y a mi corazón. De comunión, de compañerismo, de esto que estamos hablando acá. Y yo casi que le digo, pero pues compra tu crema, hermano, pero tú todo el tiempo lo mismo. Y Dios hacía una reflexión muy bonita a mi corazón y Dios me decía, así eres tú conmigo. Cada vez que te equivocas, vienes a mí. Algunas veces te equivocas en lo mismo que ya me has pedido perdón por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y vienes y me pides perdón y yo te perdono. ¿Por qué no darle crema a él si no tiene? Ustedes podrán pensar que nada tiene que ver lo uno con lo otro. Dios a mí me habla hasta de esas maneras. Me dijo, así eres tú conmigo. Siempre vienes y me pides porque tienes necesidad de mí. Pues dale. Hombre, y la verdad, yo no me iba a quedar pobre por darle un poco de crema a un muchacho. ¿Sí me entiendes? O sea, es más, yo en mi casa, es que mira cómo es la vida. Yo en mi casa tenía un dispensador grande, como de 1 litro, y ponía en un tarrito pequeñito cada vez que se acababa. O sea, si se acababa era llenarlo y seguirle dando. Eso Dios lo utilizó para poder decirme, y cuando tú pecas y te equivocas y vienes a mí y me pides perdón por lo mismo que sabes que no debes hacer, ¿qué tal que yo como Dios, ese fue el pensamiento que vino a mi corazón, qué tal que yo como Dios me cansara de ti y algún día decidiera no perdonarte? De ahí para adelante él no tenía que pedirme crema, yo se la ofrecía. Compañerismo y comunión. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Por qué? ¿Porque es una cosa al azar? No. ¿Sos cristiano? Sí. Bueno, y así cumplir la ley de Cristo. No es opcional.
el ayudar a unas personas cuando de ser cristiano se trata. Algunas veces no tendremos plata o cosas materiales, lo vamos a hacer en ayuno y en oración, ayudando en oración, pero ¿de qué depende que puedas ayudar a las personas? Teniendo la mente de Cristo. La mente de Cristo lo dice un texto de apoyo, y hasta allá avanzamos. Corinto, en su primera carta, en el capítulo 2, en el versículo 16, dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, manejando el sentido de las proporciones, porque no es que tengamos la mente de Cristo porque somos igualitos a Jesucristo, no, ahí el pasaje no está hablando de eso. Está hablando que en nuestra mente tienen que haber las mismas actitudes que tuvo el Señor Jesús. Citemos una. El Señor Jesús está crucificado a medio respirar, dicen los que saben del tema, por la posición en la que estaba, ¿ok? Abajo está el poder político que lo crucificó, abajo está el poder religioso que lo crucificó, y abajo está el poder militar que lo crucificó. De hecho, le han colocado hasta un soldado al lado para que lo vigile. O sea, el poder político, religioso y militar llevaron al Señor Jesús a la cruz del Calvario. Y él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! De eso estamos hablando, de la mente de Cristo. Uno muchas veces se enoja, y el Señor Jesús tenía un entendimiento superior. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Por eso él no se enojó. Él halló el propósito del Señor en eso que le estaba aconteciendo. Y el ejemplo claro que nos sirve. Porque cuando algo malo pasa o alguien nos persigue o se viene en contra nuestra, nosotros pensamos que eso está por fuera de la voluntad del Señor porque nos causa dolor. Y no todo el tiempo es así. A ver, ¿dónde el Señor Jesús sintió más dolor? En la cruz del Calvario, hablando emocionalmente y hablando físicamente. ¿Dónde el Señor Jesús sintió más dolor en todo su ministerio? En la cruz. A él le quedaban dos opciones. O se ponía a pensar en el dolor que estaba sintiendo, o se ponía a pensar que en ese dolor había propósito. Te pregunto, ¿era el propósito del Padre que el Hijo fuera a la cruz? Sí. Entonces él no se centró en el dolor y él se centró en la voluntad del Padre. Que tuvo sus arranques ahí, su desequilibrio, claro. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí la palabra es desamparar, o sea, dejar absolutamente solo. Tuvo su momento de debilidad, después recapacitó. Padre, en mis manos encomiendo tu espíritu. Él sabía que el papá estaba. Entonces, cuando te pasen cosas malas, estás en la posibilidad de quedarte con el dolor o aprovechar ese dolor para hallar el propósito del Señor, que fue lo que el Señor Jesús hizo. Como una persona como el Señor Jesús, crucificado por los que están ahí abajo, Él les dice: perdónales, Padre, porque ellos no saben ni lo que hacen. Él se centró más en la voluntad de Dios que en el dolor que él estaba sintiendo. De eso se trata. Reitero, y esa frase la dije casi al principio y la voy a decir ahora. Los pecados y las fallas de las personas están casi que diseñadas, casi, porque no es un propósito. O sea, Dios dice: ay, pequen para saber cómo reacciona la iglesia. No, ese no es un propósito porque eso no es ni bíblico, ¿ok? Pero entiéndeme el punto. Yo estoy muy convencido que Dios está más pendiente de nuestra reacción al juzgar un pecado que del mismo equivocado o que de la misma persona que pecó. El pecado no es el problema de Dios, hombre. El pecado no es el problema de Dios. Es en serio. Y yo me canso de colocar siempre el mismo ejemplo. Pedro, vas a pecar. Me vas a negar antes de que el gallo cante. 3 veces me vas a negar. Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. Yo sé que me vas a ir a vender. Anda tranquilo. ¿Vas a pecar? Sí, hazle. O sea, el Señor Jesús no tenía conflicto con las equivocaciones de ellos, pero sí con la falta de amor. Que es rarísimo. Porque hay gente que no muestra mucho amor, pero supuestamente hace todo súper bien. O sea, ¿ustedes ven que el Señor Jesús está preocupado porque Pedro y Judas lo van a negar y a vender respectivamente? ¿O Él está preocupado porque no tienen amor? Y no hay amor más grande que este, que uno ponga la vida por sus amigos.
No dice ni hermanos ni familiares, amigos. Ámense los unos a otros. El Señor Jesús no tenía lío, porque Él sabe que los pecados, si usted se arrepiente, no lo sigue haciendo, le pide perdón, cuantas veces usted vaya a la cruz, Él le perdona. El lío del ser humano no es como tal el pecado. El lío del ser humano es la falta de amor. El Señor Jesús no está preocupado porque yo esté pecando. Es que, mira, perdón que yo lo cuente así, pero la palabra, Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto. O sea, anda, cumplí con eso. Pedro, tranquilo que yo sé que vas a pecar. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Porque el Señor Jesús no se preocupa por la equivocación de ellos. Pero Él sí se preocupa por la falta de amor. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. La preocupación del Señor Jesús no era la equivocación de ellos, sino el amor. ¿Por qué? Porque si usted ama, rara vez se equivoca en el juicio de las personas, ¿ok? Si usted ama y hay una persona que a usted le cae mal, usted la ama. Si usted la ama y hay una persona que no se conduce como usted, usted la ama. Si usted la ama, usted pone la otra mejilla. Si usted ama a la gente, usted lleva la carga no una milla, sino 2. Si usted ama, usted no entrega la túnica, sino la túnica y el manto. O sea, el amor es la solución. El Señor Jesús nunca se afanó por las equivocaciones de ellos. Nada, ellos se equivocaban y Él estaba ahí para poderlos ayudar. Pero en la falta de amor sí les dijo: si yo, siendo el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ¿cuánto más vosotros haréis? O sea, la falta de amor sí es el pecado más grande de la humanidad. Por eso, el compañerismo y la comunión, que es el amor expresado hacia la gente, siempre tiene que estar en medio de nosotros. No es fácil amar en todo tiempo, no. Pero cuando usted piensa que Dios nos ama todo el tiempo, no le queda otra opción que amar. Iglesia, ¿cómo podemos ser llamados hermanos siendo personas espirituales y viviendo en amor? Ahí la palabra es comunión o compañerismo o koinonía, cualquiera de estos derivados. Ahí la palabra es eso. La falta de amor fue lo que siempre el Señor Jesús usó para poder reaccionar como Él reaccionaba. Te das cuenta que otro ejemplo, y con este termino, cuando Pedro camina sobre las aguas, el Señor Jesús tiene una reprensión porque fue fuerte con él. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? Pero subió con él en la barca nuevamente y el corazón a Pedro se le alimentó. El Señor Jesús tenía esa particularidad, que Él trataba a la gente con amor, así estuviese siendo duro. ¿Recuerdas que cuando Pedro niega al Señor Jesús la tercera vez, la mirada de Pedro y del Señor Jesús en el patio del sacerdote de Anás o de Caifás se cruza? Lo amó, aun cuando se estaba equivocando. Tranquilo. Esa mirada de amor hizo que Pedro saliera del recinto, llorara amargamente. Y después Pedro, cuando el Señor Jesús se va, es el que queda a cargo de la iglesia. El amor que nosotros le demos a la gente traza el destino de la gente. ¿El Señor Jesús miró a Pedro con amor? Sí. ¿Pedro se hizo cargo de la iglesia después de que el Señor Jesús fue asesinado? Sí, porque la mirada de amor restaura el corazón de la persona y los pone a hacer lo que tienen que hacer. Así de sencillo. Que el Señor nos ayude para entender que el compañerismo o la comunión en amor y el ser espirituales son lo que nos va a caracterizar para ser llamados hermanos. Oramos. Señor, gracias por esta reflexión tan bella que tú nos entregas. Gracias porque en ocasiones no sabemos cómo conducirnos. Gracias porque en ocasiones no sabemos qué hacer, Padre Celestial, para poder vivir esta vida que tú nos has determinado y nos has puesto en ella. Te queremos pedir perdón por la falta de comunión, la falta de compañerismo, de amor, de koinonía. Te queremos pedir perdón por no ser espirituales al juzgar a otras personas. Ayúdanos a tener la mente de Cristo, esa que no tiene prejuicios y que no juzga, sino que abraza y lleva a la gente al cielo. Que tú nos auxilies siempre es nuestra intención. Ponemos delante de ti nuestra vida y que tú nos ayudes a ser hermanos, como regularmente nos decimos. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, oramos por las personas que se encuentran en necesidad. Amén y amén. Iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo siempre.
Abrazo fraterno. Bendiciones.